Bien, y de regreso con todo el contenido más adelante. Me gustó la participación del sacerdote, del inspector salesiano, el padre, el pastor, que así que me gusta llamarlo, hablando de la juventud y todo esto. Osiris de León, me gusta. Osiris es muy mediático, maneja todas esas sensibilidades y siempre muy actualizado. Ese macheo, ese one-two, como le gusta decirle a Alex con la representante de BOA. Y ahora, Charis, tenemos a un catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El tema es fácil para él debatirlo, el inicio de las clases en la vieja Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero él nos ha dado una sorpresa, ¿verdad, Charis? Un dato Él dice, importante. sí, dato importante. Él ha sido 2 veces director de la Escuela de Filosofía. Y aquí va mi pregunta. ¿Por qué la mayoría de gente, no de los dominicanos, le tienen temor a la filosofía si la filosofía aplicada te resuelve hasta un problema de tráfico, profesor Francisco? Buenos días y bienvenida. Buenos días. Es un honor estar por primera vez en este programa que yo creo que tiene un gran impacto en toda la sociedad dominicana. Esa es una pregunta que es una pregunta casi obligada, desde el punto de vista de que siendo la filosofía una de las primeras formas de manifestación de la conciencia social, viene desde los presocráticos, 400, 500 años antes de Cristo. Vamos a ver entonces cómo con el desarrollo de un pensamiento escolástico en la Edad Media y el surgimiento del pensamiento científico, hubo una contraposición hasta un extremo de que la filosofía escolástica se consideró como un pensamiento negativo, en el sentido Eso de es que había mentira, sustituido... eso en contra de la fe cristiana. Sí. Hizo un gran aporte, incluyendo el sistema carcelario. Desmiéntame, profesor. No en contra de, porque es un poquito difícil hablar en contra de, sino recuerde que había un debate en la Edad Media entre Santo Tomás de Aquino, San Agustín, de que la razón debería estar subordinada a la fe, o fe y razón era equiparable para poder conocer, porque el conocimiento era producto de una condición de iluminación y solo era iluminado a aquellas personas que venían con la gracia divina. Entonces ahí vemos cómo Dios se involucraba en el quehacer científico, reduciéndolo precisamente a ese grupo de personas que eran los santos. Por eso usted va a ver que los pensadores de toda la Edad Media tenían el prefijo de santos, Santo Tomás, San Agustín. Entonces, ya el resto de los mortales solo estábamos llamados a repetir memorísticamente el dogma, el sistema de creencia, el conocimiento que provenían precisamente de este grupo de iluminados. Con el surgimiento de la ciencia se coloca al ser humano en el centro de la reflexión, con lo que se llamó el humanismo renacentista, y ahí aparece entonces el conocimiento científico como un conocimiento positivo, en contraposición a la filosofía escolástica, que era considerada como negativa. De ahí pues entonces viene ese supuesto contraste entre filosofía y ciencia, lo cual no es cierto, porque a nuestro modo de ver no hay ciencia sin filosofía y filosofía sin ciencia. Sí. La filosofía como un saber especulativo. Provocaste al profesor. La filosofía como un saber especulativo orienta el quehacer científico hacia la formulación de hipótesis. Y ya luego viene entonces... Perdón, el profesor, es una cátedra que tenemos hoy. El jus naturalis o el jus naturalismo y el jus positivismo. Muchas gracias, profesor, por esa cátedra bien tempranito en la mañana. Chari. Sí, no, y conectado con esta primer punto de la conversación que tú ya has introducido ahí, a hablar de filosofía, aunque sabemos que también vamos a hablar de este inicio de clases, pero bueno, en mis investigaciones precisamente para compartir la conversación con usted, leía que ha trabajado o desarrollado esta primera maestría, me parece, primera maestría en filosofía para niños, ¿correcto? En la región del Caribe. Cuéntanos un poco de eso. Porque en América Latina es la primera maestría en filosofía para niños. Es una sorpresa porque muchas personas se asombran que si los niños van a ir a la universidad a hacer una maestría. No se trata de eso, se trata de formar profesores para impartirlo, claro, para involucrar a los niños en el quehacer filosófico. Porque en efecto el quehacer filosófico tiene su origen en la capacidad de asombro, que es una condición innata, sine qua non, en el ser humano. Ese proceso de cerebración, no celebración, sino cerebración, mediante el cual la naturaleza nos ha dotado de un órgano llamado cerebro, de manera concéntrica, desarrolla la capacidad desde que nacemos. Entonces, el verdadero filósofo es el niño.
porque es el curioso, es el que pregunta. No importa la respuesta que usted le dé, siempre va a preguntar. El por qué y el por qué. Y el por qué. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestro sistema educativo memorístico le va cercenando esa capacidad de asombro, evitando que cuestione, evitando las preguntas. Y entonces pensamos que a través de un entrenamiento de los profesores podríamos recuperar en el niño esa capacidad de asombro que la sociedad, a través de un sistema educativo escolástico, memorístico, le ha ido haciendo perder. Es decir, maestro, que esto no es para que, digamos, haya propiamente una asignatura de filosofías para niños, sino para que de algún modo esto sea como transversal en todo el ejercicio de la educación, del sistema. ¿Correcto? Es correcto, porque la filosofía está presente en todas las disciplinas. En las ciencias naturales está la necesidad de investigar, ahí está la teoría del conocimiento, que es una rama de la filosofía, pero está el comportamiento del niño en el aula, pero ahí está la ética, que es una rama de la filosofía, pero también está la lógica, que es la capacidad que los niños tienen para razonar, y eso está presente como un eje transversal en todas las asignaturas. Obviamente que nuestra propuesta conlleva también que se vaya creando una disciplina propiamente dicho para que vayamos formando lo que van a enseñar luego esa asignatura que se llama filosofía. Qué interesante, ¿no? Dos ejemplos para entender la pregunta que Charis, para yo entenderle la pregunta que Charis le hizo pues al filósofo dominicano, al catedrático Francisco Acosta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que luego hablaremos de la apertura de la docencia y sus aspiraciones al decanato. En el ranking PISA, ¿verdad? PISA, sí. Que se mide el desempeño escolar, dos países sobresalen, uno asiático y otro escandinavo, Japón y Finlandia. ¿Por qué se caracterizan esas dos metodologías escolares? Por lo que acaba de explicar el profesor. Salen del sistema de memorizar un libro de historia que Cristóbal Colón vino con 3 carabelas y todo esto, y se van a la práctica, a la enseñanza aplicada, profesor. Sí, precisamente estamos en eso, aunque el problema de la estandarización conlleva precisamente el aspecto metodológico y el contexto sociocultural del niño. Creo que todo el sistema educativo tiene que tener precisamente unas condiciones en común, y parte de ella es la capacidad de pensar, que es ineludible en el sistema educativo. Por eso ya desde Rousseau, en su obra El Emilio, hablaba que de lo que se trata no es de formar profesionales, sino de forjar seres humanos que se desempeñen en una profesión. Perfecto. Claro. Y eso implica precisamente desarrollar las habilidades y destrezas para la capacidad de investigar, de razonar, de comportamiento ético, que tiene que estar ahí en ese contexto. ¿Cómo enseñar a pensar, profesor? Esto pudiera ser una pregunta muy profunda y que diera conferencias y talleres de largas horas, pero en ese ejercicio que todo maestro debe provocar en las aulas, pero que lamentablemente, hay que decirlo, no se puede tapar el sol con un dedo, no siempre se da. ¿Cómo, o sea, qué es eso que debe primar como característica allí en el aula para enseñar a razonar y pensar a los niños, y no, como decían los abuelos, no dar una perorata simplemente de rellenar de una cierta literatura, sino que haya realmente ese ejercicio donde se involucra realmente de una forma muy activa a los estudiantes? Excelente pregunta. Esa misma pregunta se hizo un filósofo norteamericano, Matthew Littman, que habiendo regresado de Europa ya después de la Segunda Guerra Mundial, o en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, él encontró que los muchachos en el aula tenían mayor dificultad para el aprendizaje de la lógica que cuando él dejó el sistema educativo norteamericano. Y en una investigación descubrió que el problema no estaba en la educación superior, que el problema estaba en la educación básica. Entonces, esa investigación le llevó a crear el método Littman, que es el método filosofía, que se llama filosofía para niños, en donde al niño no se trata de darle una clase de lógica, una clase de ética, sino a través de lo que a él le gusta, que es un aspecto lúdico, como son los cuentos. Entonces ahí el niño se involucra en los cuentos, y ahí él elaboró cuentos diseñados para desarrollar la investigación, cuentos orientados para desarrollar el pensamiento lógico, cuentos desarrollados para propiciar el pensamiento ético, y vemos entonces que el niño jugando aprende. Claro. Es decir, en una actitud lúdica, como son los cuentos, se va involucrando en esta actividad filosófica que es tan importante. Claro. El método Littman está basado precisamente en la literatura. Profesor, siento que usted se siente muy, muy complacido con la conversación, ¿verdad? Excelente. Pasemos a hablar de su alma mater. ¿Cuándo van a aperturar la clase? ¿Cuándo viene la presencialidad?
tan anhelada, y luego termine, me le voy a robar la pregunta a Chari, con sus aspiraciones al decanato. ¿Cuánto está cobrando un decano? Esa es una buena pregunta que yo mismo no lo sé. Yo mismo no lo sé porque a pesar de tener un tiempo ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros nos hemos preocupado más por ver la universidad como un proyecto social. Amén. Un proyecto social en donde nosotros, como egresados de ese proyecto, tenemos la necesidad y la obligación de devolverle a la academia lo que la academia nos ha dado. Y en ese proceso eso no tiene precio. La cantidad de horas hombre que hay que dedicar a la academia para lograr las transformaciones de orientación y sentido que requiere y demanda la sociedad y que exige la sociedad de nuestra academia, eso no tiene costo, no tiene precio. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a ver entonces que nosotros somos académicos a tiempo completo en la universidad, hasta un extremo de que en más de 30 años no hemos cogido un sabático. 35 usted me dijo. 35, ¿verdad? Bueno, no quería poner los picos, ¿verdad? Pero ya que usted lo dice, fue que empecé muy joven, ¿verdad? No, tranquilo. Entonces decíamos, requiere de un trabajo a tiempo completo, que nos involucremos en las necesidades, en la demanda, que son muchas, que requiere la academia, una institución, una macroinstitución académica. Estamos hablando que solo superada por la UNAM en México, con más de 200,000 estudiantes, 4,000 profesores, presencia en toda la geografía nacional, requiere precisamente de un trabajo descomunal que no se compensa con el presupuesto o el ingreso per cápita que recibe la Universidad del Estado, que es la fuente de financiamiento fundamental. Entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos de seres humanos comprometidos con la academia, que estén llamados a dirigirla desde esta perspectiva del compromiso y de la responsabilidad de transformar la academia. Por eso entonces estamos en las aspiraciones a través de un proyecto que le hemos llamado Nuevo Humanismo, porque lo que estamos pensando no es tan solo en el decanato, estamos pensando en transformar la universidad. La universidad que hoy en día está orientada por un modelo neoliberal de carácter clientelista, en donde ya no tenemos seres humanos, sino tenemos recursos humanos, ya no se habla de familia universitaria, ya no se habla de compañeros universitarios, ya ahora pues hay una actitud clientelista, vemos a los estudiantes clientes y vemos precisamente a la sociedad como un mercado, no lo vemos precisamente como un conjunto, un sistema de seres humanos organizados que piensa, transformando su entorno, transformarse a sí mismo. ¿Y usted se propone que eso pueda cambiar? En una gestión no lo vamos a cambiar, pero sí, dice un proverbio chino, que un recorrido de 1.000.000 de kilómetros empieza con un paso. Claro. Pienso que desde el nuevo humanismo, en contradicción a lo que es la visión neoliberal que hoy tenemos, que nos concibe como un mercado, nos concibe como recursos humanos, nos concibe como un engranaje de un sistema productivo, creo que hay que devolver la categoría del ser humano al universitario. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y la clase cuándo se abren? Yo entré un 22 de febrero, en el año 1984. ¿Ahora cuándo van a abrir la clase? Ya la clase creo que en una semana estaríamos abriendo. Sí. Estaríamos abriendo. Bien, claro, en unas condiciones no deseables, porque la verdad que lo deseable fuera que nos involucramos en el campus universitario, claro, muy bello que tenemos, con muy buena disposición para eso, pero 200,000 estudiantes en una condición de pandemia, yo pienso que la decisión más atinada es la de mantener la docencia de manera virtual, aun cuando no estamos preparados del todo, pero hemos tenido que aprender en estos 2 años. Ha sido una gran escuela lo de la pandemia. Sí. ¿Por qué? Porque desde hace 40 años ya la UNESCO venía hablando de que estar alfabetizado implica dominar un programa de computadora. Es así. De que implica dominar un idioma además del materno. Pero no creíamos que eso era así. Pero la pandemia nos ha demostrado, nos ha retado, y creo que hemos entendido el reto y lo hemos asumido. Muy bien, impulsó la universidad de manera exitosa ha logrado en 2 años capacitar lo que se venía haciendo desde hace 10 años. Hace 10 años que yo tengo mis clases virtuales, pero la gente le tenía miedo. Es decir, aún la gente que hacíamos los cursos... Sí, pero en maestría, en posgrado era que usted lo tenía. No, en grado. En grado, claro, en grado hace 10 años. Habría plan piloto, hay un plan piloto desde hace 10 años en la UAS, a través de UAS Virtual,
que introducción a la filosofía, la ética aplicada a la ciencia de la salud, se venía haciendo ese experimento. Déjame como usted, si esto es Sí. mecha corta o mecha grande, o mecha larga, seguro. Segurísimo. Mira, hace 10 años nosotros hicimos un curso Está con convencido. con Educa, Virtual Educa en Argentina, que es un curso en expertos virtuales de aprendizaje. Sí. Hace 10 años nosotros hicimos un curso con el Instituto para la Paz de España, es un curso de entrenamiento de tutor. Es decir, que gran parte de esos cursos que Francisco, hoy se yo pusieron te en moda, creo y Chari Sí, también. sí, Oye, tranquilo. pero te deseamos todo el la UAS éxito. estaba en la vanguardia, ha estado en la vanguardia. Ahora, claro, son 4.000 profesores que hay que involucrar. Francisco, perdóneme, profesor querido. Oye, pero usted ha dado un dato aquí que amerita un análisis serio. México tiene más de 126 millones de habitantes. Y la UNAM es la Universidad Estatal Mexicana. Está por todo el territorio, como usted lo decía, y tiene una cantidad comparado con la población, o sea, es una explosión lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con esa cantidad de estudiantes para un país de 11 millones de habitantes comparado con México. Los Estados Unidos mexicanos. Es ¿Qué usted correcto, cree? es correcto. Yo pienso que la universidad tiene un gran reto, porque aún así la cantidad de egresados del bachillerato que tienen acceso a la educación superior sigue siendo menos de un 5%. Es decir, de imaginas? cada 100 bachiller, Sí. apenas 5 van a la universidad. Sí. Entonces, yo pienso que lo ideal fuera al contrario. Ojalá pudiese ser que todos los jóvenes que egresan del bachillerato, o por lo menos un 90%, estuvieran en el sistema de educación superior. Bueno, Perfecto. ahí- Para Chari, un éxito, Chari, Claro. Charis Melo es una joven muy talentosa y yo queremos que usted sea el próximo decano. Respóndame la siguiente pregunta. ¿Contra quién o quiénes usted se va a enfrentar? Para yo saber si usted va a ganar, Bueno, no hay enfrentamiento. Dígame el Realmente nombre de su somos, opositor, profesor. Somos colegas profesores que estamos en el ambiente tratando de mejorar la universidad. con la Dígame mejor el las nombre intenciones. de su contendor. Sin embargo, nosotros entendemos que en este momento es el momento de nosotros. Primero porque nos hemos ido preparando para ese proceso. Director de la Escuela de Filosofía 2 veces, director de posgrado, director de planificación de la facultad. Conocemos la facultad sí. y creemos que que este es el momento de nosotros. Muy bien, Hay inauguramos- otro contrincante. Sí, pero hay no diga el 4 nombre, no diga no los nombres. contrincantes, no contrincantes, sino personas que aspiran precisamente, al igual que nosotros, a dirigir la universidad, Muy bien. pero que tienen que esperar su turno, ¿verdad? Bueno, gracias, Gracias, profesor profesor. Francisco Acosta, por acompañarnos en esta mañana. Muy agradable el diálogo con usted. Le auguramos éxitos, por supuesto, en esas aspiraciones e intenciones que tiene para nuestra academia estatal. El catedrático Francisco Acosta de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos acompañó en esta mañana.